Hoy en Radio Resultados. El tren Querétaro-Irapuato inicia operaciones. Desmiente hijo de López Obrador un supuesto amparo. Entregan a Hernán Bermúdez, líder de la barredora. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos este jueves 18 de septiembre a un episodio más del resumen de noticias de Radio Resultados. Lleva para ustedes la información Alo Reyes. Quédese en este espacio porque aquí iniciamos. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. Desde Apaseo El Grande, en la mañanera de este jueves 18 de septiembre, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, autoridades federales y estatales pusieron en marcha un nuevo tramo ferroviario de 33 kilómetros de doble vía. El tren alcanzará velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Va a generar más de 1,500 empleos directos y 8,000 indirectos. Este primer tramo es de 30.3 kilómetros, como lo decía, con dos vías. Va a tener en términos constructivos 2 viaductos con soluciones específicas para, sobre todo, interactuar con la industria y con el servicio de carga ferroviaria, 9 pasos superiores vehiculares. Esto es lo que permite que las calles que hoy existen puedan cruzar la vía, porque la vía va completamente segregada, lo cual le da características de seguridad, operación y velocidad de un servicio de pasajeros que puede llegar hasta 200 kilómetros por hora. Nuestro cálculo es que son más o menos 2 millones de personas beneficiadas en total, con una demanda estimada entre estas estaciones, específicamente de Apaseo El Grande, con el recorrido hasta la Ciudad de México, de al menos al día 30,000 personas. Se van a generar 1,518 empleos directos y 8,255 empleos indirectos. La presidenta desmintió que el titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, viajara a Paraguay para atender el caso de Hernán Bermúdez. No, es falso. Ya no hizo falta el juicio de extradición porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay. Entonces las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo. Entonces hay un avión de la Fiscalía General de la República que en este momento está en Colombia y en algún momento pues ya partirá para México, para que lleve su juicio aquí. Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre la investigación de Hernán Bermúdez y la relación que pudiera tener Adán Augusto, dijo lo siguiente. La investigación tiene que seguir su curso. Ya dijo el senador que si en algún momento requieren de su declaración, que él con gusto la va a dar. ¿Cómo fue que este personaje, que fue secretario de Seguridad de Tabasco, digamos, se fue descomponiendo? ¿Y en qué momento se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo? La presidenta negó que Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador, hayan promovido amparos. Explicó que ellos mismos lo desmintieron y acusó que se trata de una campaña de calumnias. Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta. No es ahí quien dice. Ya desmintieron que ellos presentaron los amparos. Es parte de la campaña de calumnias. Así de sencillo. No sé quién, pero tiene que saberse quién. Porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué. ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que existan presiones de Estados Unidos hacia México para la entrega de narcotraficantes. Fue una decisión de seguridad nacional y también había una petición del gobierno de los Estados Unidos, de la Fiscalía de los Estados Unidos. Y se tomó la decisión de enviarlos por el Consejo Nacional de Seguridad a partir de la Ley de Seguridad Nacional. Pero fue una decisión sí había petición de ellos, pero la decisión se tomó aquí en el Consejo de Seguridad por razones de seguridad nacional. Tras la polémica por un amparo atribuido a los hijos del expresidente López Obrador, Andrés López Beltrán, secretario de organización de Morena, negó que él o su hermano Gonzalo hayan promovido algún recurso legal. En un comunicado, calificó la información como un montaje impulsado por adversarios políticos y aseguró que no conocen a los responsables del trámite. Pidió al Poder Judicial investigar y afirmó que se trata de una campaña de desprestigio en su contra y de su familia.
El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo delictivo La Barredora, fue expulsado de Paraguay y entregado a la Fiscalía General de la República. Enfrenta cargos por narcomenudeo, extorsión y secuestro express. Será ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde va a quedar a disposición de un juez federal. La expulsión se dio tras confirmarse que su estancia en Paraguay era irregular. Tras la expulsión desde Paraguay de Hernán Bermúdez, se especula sobre un posible involucramiento de Adán Augusto López. El morenista pidió que las investigaciones se realicen a fondo y aseguró que quien resulte responsable deberá rendir cuentas. Negó cualquier vínculo con el grupo delictivo La Barredora y aclaró que en el periodo señalado ya no era gobernador. Augusto López insistió en que los señalamientos provienen de versiones periodísticas, no del Ejército ni de la Defensa Nacional. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que México entregó a Rafael Caro Quintero a las autoridades norteamericanas por una orden directa de Donald Trump. El capo fue trasladado el pasado 27 de febrero junto a otros 28 acusados de narcotráfico. Caro Quintero enfrenta cargos por tráfico de drogas, armas y por secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. El Departamento de Justicia descartó la pena de muerte, pero mantiene aislamiento extremo para el narcotraficante de 72 años. Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que no habrá impunidad y se va a garantizar reparación del daño a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Hasta el momento se reportan 20 fallecidos, 33 personas dadas de alta y 30 más hospitalizadas, entre ellas una menor trasladada a Texas. El gobierno capitalino brinda apoyos en hospedaje, salud y asesoría jurídica, además de crear un comité de solidaridad para recibir donaciones. Por su parte, la transportadora Silsa, dueña de la pipa que se volcó y provocó la explosión, informó que indemnizará a víctimas y familiares. La empresa presentó 4 pólizas de seguro vigentes y anunció recursos adicionales para cubrir los daños. Información de los estados. Autoridades federales detuvieron a 11 presuntos integrantes de los Chapitos en operativos realizados en Sinaloa. Se aseguraron armas largas, vehículos blindados, explosivos, droga y equipo táctico. El ejército localizó 5 narcolaboratorios con más de 3,000 litros de químicos, generando pérdidas al crimen organizado por 67 millones de pesos. Entre los decomisos destacan 28 kilos de fentanilo, decenas de cargadores y chalecos tácticos, y los operativos se realizaron en Concordia, Culiacán, Mocorito y Navolato. En Nogales, Sonora, elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a un hombre que transportaba un fuerte cargamento de droga. Durante la revisión de un vehículo, fueron asegurados 9.6 kilos de fentanilo y 800 gramos de metanfetamina, con un valor estimado de más de 33 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad informó que imágenes y videos del operativo muestran cuando los agentes extraen los paquetes negros que contenían las pastillas azules. El Centro Nacional de Referencia en Parasitología informó que el 90% de más de 7,000 muestras analizadas desde noviembre resultaron positivas a gusano barrenador, plaga que afecta a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los meses con más casos fueron mayo, junio y julio, cuando se recibieron hasta 1,000 muestras por semana. Aunque en estados exportadores como Chihuahua, Sonora y Durango no se han detectado brotes, la situación mantiene en alerta al sector pecuario. El director de Seguridad Pública de Gran Morelos, Chihuahua, fue detenido por la Fiscalía de Mujeres, acusado de feminicidio agravado contra su esposa. Según la investigación, tras una discusión, le disparó en 4 ocasiones la madrugada del 13 de septiembre. La víctima, de 25 años, murió al llegar al hospital. El funcionario de 27 años fue arrestado y enfrenta cargos con pruebas médicas, periciales y testimoniales. Permanece en prisión preventiva en el Cerezo de Aquiles Cerdán en espera de una audiencia de vinculación el día de mañana. Economía.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el inicio de consultas para preparar la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Explicó que durante 60 días se recibirán propuestas y comentarios de sectores productivos y la ciudadanía de manera física o digital. Ebrard detalló que en noviembre se comenzará a integrar un documento que será presentado a la presidenta y al Senado con el fin de definir la posición de México en la defensa del acuerdo comercial. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que una vaguada y los remanentes del ciclón Mario provocarán lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Nayarit e intensas en Durango y Sinaloa. Una zona de baja presión con potencial ciclónico se va a mover frente a Colima, Jalisco y Baja California Sur, generando vientos, oleaje elevado y muchas lluvias. En el oriente, sureste y la península de Yucatán, un canal de baja presión y la onda tropical número 33 ocasionarán lluvias muy fuertes. Internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a la desertificación de su país en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos. Calificó la medida como chantaje colonial y un insulto a la soberanía. Retó al presidente Donald Trump a dialogar y rechazó la política de invasiones y operaciones militares en el Caribe. Petro defendió que su gobierno ha incautado 4 veces más drogas que administraciones anteriores y acusó a Washington de actuar por intereses ideológicos y no por resultados. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, calificó a la Franja de Gaza como una bonanza inmobiliaria y aseguró que ya mantiene conversaciones con Estados Unidos para dividir el enclave tras la guerra. En una conferencia en Tel Aviv, dijo que la demolición fue la primera etapa de la renovación y que ahora solo falta construir. Y hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Radio Resultados en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, el canal de YouTube y en Spotify. Radio Resultados.